El sobre vacío pesaba más que 1000 monedas de oro. Don Anselmo lo apretaba entre sus dedos nudosos, la piel fina y manchada temblando no solo por el frío inesperado de la mañana, sino por el pánico helado que le trepaba por la espina dorsal. Estaba sentado en su banco de siempre, el de la madera gastada y el hierro forjado con forma de hojas de acanto, bajo la sombra generosa del viejo umbú de la Plaza del Sol. Pero hoy, ni la sombra familiar ni el sol tibio que se filtraba entre las ramas le ofrecían consuelo. El sobre, que apenas una hora antes contenía la totalidad de su pensión, el sustento de todo un mes, ahora solo guardaba aire y la amarga certeza de su propia estupidez. 79 años. Había vivido guerras silenciosas, crisis económicas que habían devorado los ahorros de una vida, la pérdida de su amada Elvira hacía ya una década. Había criado a un hijo, Mateo, que ahora vivía en la capital, a cientos de kilómetros de distancia, persiguiendo un éxito que parecía tan esquivo como la brisa en un día de calor. Había sobrevivido a todo. Y ahora, un simple descuido, un momento de distracción provocado por el llanto de un niño que había soltado su globo rojo al cielo, le había costado todo lo que tenía. Un joven de sonrisa fácil y movimientos rápidos le había pedido la hora, mientras Anselmo, con la torpeza propia de su edad, luchaba por sacar su reloj de bolsillo, el sobre había desaparecido del banco. Así de simple, así de cruel. Miró el reloj de la torre de la iglesia, las 10:15. El hambre empezaba a roerle el estómago, un recordatorio agudo de que el almuerzo, la cena y todos los almuerzos y cenas de las próximas 4 semanas dependían de ese dinero evaporado. Sintió una punzada de vergüenza tan intensa que le quemó las mejillas. ¿Cómo iba a decírselo a doña Carmen, la dueña de la pensión donde alquilaba un cuarto? ¿Cómo iba a mirar a los ojos al panadero, al almacenero, a quienes les debía pequeñas sumas que siempre pagaba religiosamente el primer día de cobro? La soledad, su compañera constante, se le antojó de pronto un monstruo con 1000 fauces. En la ciudad, su hijo Mateo tendría sus propios problemas, sus propias deudas. Llamarlo para confesarle su torpeza senil era admitir una derrota, era convertirse en la carga que siempre había jurado no ser. Se levantó con un esfuerzo que le pareció titánico, el cuerpo entumecido, el alma más pesada que el plomo. El mundo seguía girando a su alrededor con una indiferencia brutal. Los niños corrían, las madres conversaban, los comerciantes abrían sus tiendas. Su pequeña tragedia personal era invisible, una mota de polvo en el vasto universo de la vida cotidiana del pueblo. Caminó sin rumbo, las piernas llevándolo por inercia por las calles empedradas que conocía como la palma de su mano arrugada. Pasó frente al mercado, donde el aroma a fruta fresca y pan recién horneado le revolvió las tripas. Vio a sus conocidos, pero bajó la mirada, incapaz de sostener sus saludos cordiales. La vergüenza era un manto que lo ahogaba. Horas después, el sol estaba en su cenit. El hambre era ahora un dolor agudo y constante. Se encontró de nuevo en la plaza, en el mismo banco, como si una fuerza magnética lo atrajera al escenario de su desgracia. El sobre vacío seguía en su mano, un recordatorio tangible de su fracaso. Fue entonces cuando su viejo teléfono móvil, un aparato sencillo con botones grandes que Elvira le había regalado en su último cumpleaños juntos, vibró en el bolsillo de su chaqueta. La pantalla se iluminó con el nombre Mateo. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de esperanza y pavor. Contestó, la voz un susurro ronco. «Papá, ¿estás bien? Te he llamado varias veces». Anselmo tragó saliva, tratando de encontrar las palabras. «Estoy bien, hijo, solo un poco distraído». «¿Seguro? Tu voz suena rara. ¿Has cobrado ya la pensión? ¿Te llega para todo?» La pregunta fue como un puñal. El castillo de naipes de su dignidad se derrumbó. Las lágrimas, calientes y amargas, brotaron de sus ojos cansados y surcaron las arrugas de su rostro.
No pudo contener un sollozo ahogado. «Papá, ¿qué pasa? Por Dios, dime qué pasa». La voz de Mateo, ahora cargada de alarma, sonaba metálica a través del auricular. Y Anselmo, vencido, se lo contó todo. La distracción, el joven de la sonrisa fácil, el sobre vacío. Cada palabra era una confesión de su vulnerabilidad, de su vejez. Esperaba una reprimenda, un suspiro de exasperación, quizás la confirmación de que se había convertido en un problema. Pero al otro lado de la línea solo hubo un silencio denso, seguido de una respiración profunda. «Papá, escúchame, no te muevas de la plaza. Quédate en tu banco, el que está bajo el ombú. ¿Entendido? Voy para allá». «Pero, Mateo, la capital está a horas de aquí. Tienes tu trabajo, tus cosas». «Nada es más importante. Solo quédate ahí. Llegaré tan rápido como pueda. Y papá, no es tu culpa. Esas cosas pasan». La llamada se cortó. Anselmo se quedó con el teléfono en la mano temblando. La amabilidad inesperada de su hijo, su reacción inmediata, le había roto por dentro más que la propia pérdida del dinero. No era una carga, era su padre. Las horas siguientes fueron una tortura de espera y ansiedad. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Anselmo no se movió del banco, obedeciendo la orden de su hijo como un soldado. Vio pasar la vida del pueblo, sintiéndose un fantasma. A lo lejos, escuchó el bullicio que provenía de las afueras. Eran los preparativos para la feria anual, el evento más importante del año que comenzaba esa misma tarde con el tradicional encierro. El pueblo entero vibraba con una energía festiva que a él le resultaba ajena, casi ofensiva. Poco antes de la 1, un coche viejo y algo abollado, el fiel compañero de batallas de Mateo, frenó bruscamente junto a la plaza. Su hijo bajó de un salto. Era la viva imagen de su madre, alto, delgado, con el pelo oscuro y unos ojos que podían ser tormenta y calma al mismo tiempo. Al ver a su padre, encogido en el banco, su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Cruzó la calle corriendo, sin mirar, y se arrodilló frente a él. «Papá». Anselmo no pudo hablar. Mateo lo abrazó con fuerza, un abrazo que olía a gasolina, a ciudad y a un amor incondicional que el viejo creía olvidado. «Lo siento, hijo, lo siento tanto. No tienes que sentir nada. Mírame». Mateo le tomó el rostro entre las manos. «Esto no es nada, es solo dinero. Ya está solucionado. Te he traído algo». Del bolsillo sacó un fajo de billetes y se lo puso en la mano a Anselmo. Era más de lo que había perdido. «No puedo aceptarlo, Mateo. Tú lo necesitas más que yo. No discutas. He pedido un adelanto. Ahora eres mi responsabilidad. Vamos a casa de doña Carmen, pagarás el alquiler y luego comeremos algo. No has comido en todo el día, ¿verdad?» Anselmo asintió, mudo, mientras las lágrimas volvían a nublarle la vista. Pero esta vez no eran de vergüenza, sino de un alivio tan profundo que le devolvió el aire. En ese instante, a la 1 de la tarde, bajo el ombú de la plaza, Mateo no solo le había devuelto el dinero, le había devuelto la vida, la dignidad, la certeza de que no estaba solo en el mundo. Mientras caminaban hacia la pensión, el estruendo de un cohete rasgó el aire. Un segundo después otro. Era la señal. El encierro había comenzado. La gente empezó a correr hacia la calle principal, gritando y riendo. Mateo sonrió. «¿Te acuerdas, papá? Cuando yo era pequeño, me subías a tus hombros para que pudiera ver los toros pasar. Me moría de miedo y de emoción». Anselmo sonrió también, una sonrisa genuina por primera vez en todo el día. El recuerdo era vívido, feliz. «Nunca te gustaban los toros, decías que sus ojos eran demasiado tristes. Sigo pensándolo. Vamos, alejémonos de aquí, no quiero que te lleves un susto». Pero el destino, o la mala suerte, tenía otros planes. Justo cuando cruzaban una esquina para enfilar la calle de la pensión, un grito colectivo, agudo y aterrador, los heló. El clamor festivo se había transformado en un coro de pánico. Un grupo de gente corría hacia ellos con los ojos desorbitados por el terror.
«Cuidado, se ha escapado uno, un toro se ha escapado». Antes de que pudieran reaccionar, lo vieron. Al final de la estrecha callejuela, una bestia negra como la noche, con cuernos afilados como dagas y una montaña de músculos furiosos, apareció galopando. El animal, desorientado y enfurecido por los gritos y la carrera, resoplaba nubes de vaho. Sus pezuñas golpeaban el empedrado con la fuerza de un martillo de forja. El mundo se detuvo. El tiempo se estiró como un chicle. No había escapatoria. A un lado, un muro de piedra. Al otro, una puerta de madera maciza, cerrada a cal y canto. Estaban atrapados. El animal fijó su mirada en ellos, o más bien en la figura frágil y paralizada de Anselmo. Quizás fue el color claro de su chaqueta, quizás un movimiento involuntario. No importaba. El toro da... El sonido de una sirena, distante al principio y luego desgarradoramente cercano, cortó el aire denso de la plaza. Se mezclaba con los murmullos de la gente, un coro de exclamaciones ahogadas y consejos inútiles que no hacían más que aumentar la cacofonía en la cabeza de Anselmo. Él, sin embargo, apenas lo registraba. Su universo seguía siendo el rostro de Mateo, la sangre que teñía el gris de los adoquines con un rojo oscuro y antinatural. Los paramédicos, dos figuras vestidas de un azul aséptico, apartaron a la multitud con una eficiencia impersonal. Uno, un hombre joven con el rostro salpicado de pecas, se arrodilló junto a él. «Señor, por favor, necesitamos espacio, permítanos trabajar». La voz era firme pero no cruel. Anselmo sintió una mano en su hombro, intentando apartarlo, pero se aferró a la mano de Mateo con la fuerza de un náufrago. «Es mi hijo», dijo, y la frase salió como un gemido, una confesión. «Él me salvó». «Lo sabemos, señor, y ahora vamos a intentar salvarlo a él, por favor». El segundo paramédico, una mujer de mirada seria y manos rápidas, ya estaba cortando la camisa de Mateo, aplicando gasas en la herida de la cabeza y buscando otras lesiones. Anselmo finalmente cedió. Se dejó guiar unos pasos hacia atrás por un policía municipal que había aparecido de la nada. Desde esa corta distancia, observó, impotente, cómo transformaban a su hijo en un paquete de vendas y tubos. Le colocaron un collarín, le pincharon una vía en el brazo y lo subieron con una rapidez coreografiada. Cada movimiento era una puñalada en el pecho de Anselmo. Veía la vida de Mateo, esa vida que acababa de recuperar, escurriéndose entre los dedos de aquellos extraños. «¿Puedo ir con él?», preguntó al policía, su voz temblorosa. El oficial asintió. «En la ambulancia no, pero síganos al Hospital General. Pregunte por Mateo Vargas». Mateo Vargas. Hacía años que no escuchaba su nombre completo en boca de otro. Siempre era Mateo o hijo, y últimamente ni siquiera eso. El nombre resonó en su mente mientras la ambulancia se alejaba, con las luces girando y la sirena aullando, dejando tras de sí un silencio preñado de preguntas y un charco oscuro en el suelo. La plaza, que momentos antes había sido el escenario de un terror primal, ahora se sentía vacía. El toro había desaparecido, acorralado y finalmente sedado por personal de la ganadería, según escuchó decir a alguien. La gente comenzaba a dispersarse, reanudando sus vidas, sus conversaciones, dejando atrás el drama como si hubiese sido una escena de una película. Pero para Anselmo, la película acababa de empezar, y era una de terror. Miró sus manos, estaban manchadas con la sangre de su hijo, la misma sangre que corría por sus propias venas. El sobre con el dinero seguía en el bolsillo interior de su chaqueta, un peso ridículo y ofensivo. Lo sacó y lo miró como si fuera veneno. Por ese fajo de papeles, Mateo estaba ahora debatiéndose entre la vida y la muerte. Un taxi apareció en la esquina, como una respuesta a una plegaria que no sabía que había hecho. Se metió dentro, dio la dirección del hospital y se hundió en el asiento trasero. El viaje fue un borrón de calles y rostros indiferentes tras las ventanillas. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada bocina un recordatorio del tiempo que se escapaba. Apretó el sobre en su mano, arrugándolo sin darse cuenta. Recordó la última discusión con Mateo, hacía casi un año. Fue por dinero, por supuesto, siempre era por dinero. Anselmo le había acusado de ser un irresponsable, de no saber valorar el esfuerzo.
Mateo le había gritado que él no entendía nada, que el mundo había cambiado, que su rigidez y su orgullo les habían alejado. «Nunca te importa cómo estoy, solo te importa si sigues tus reglas estúpidas», le había gritado Mateo, antes de dar un portazo que hizo temblar los cimientos de su pequeña casa y sobre todo los de su relación. Ahora el orgullo le parecía el más estúpido de los lujos. ¿De qué le servía tener razón si perdía a su hijo? La sala de espera de urgencias era un purgatorio pintado de blanco. Olía a desinfectante y a miedo. Familias enteras esperaban en silencio, cada una encerrada en su propia burbuja de angustia. Anselmo se acercó al mostrador, donde una enfermera tecleaba en un ordenador con aire de hastío. «Busco a Mateo Vargas, acaba de ingresar, un accidente en la plaza, con un toro». La enfermera levantó la vista, y un atisbo de reconocimiento cruzó su rostro. Seguramente la noticia ya corría por el hospital. «Está en el quirófano, sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo y tiene varias costillas rotas, una de ellas perforó un pulmón. El doctor saldrá a informarles cuando termine». Informarles. El plural le golpeó. No había nadie más, solo él. «Soy su padre», dijo, como si necesitara validar su derecho a sufrir. «Siéntese y espere, por favor, le avisaremos». Se sentó en una silla de plástico naranja, dura e incómoda. El tiempo se estiró, volviéndose pegajoso e indefinido. Los minutos eran horas, las horas una eternidad. Observó a las otras personas. Una madre joven acunaba a un niño con fiebre. Un hombre con el brazo en cabestrillo miraba fijamente la pared. Una pareja de ancianos se cogían de la mano dándose un apoyo mudo. Todos compartían esa misma mirada de incertidumbre. Se preguntó por sus historias, por sus dolores. ¿Serían tan profundos como el suyo? ¿Sentirían también ese abismo abriéndose bajo sus pies? Sacó el sobre de nuevo. Lo alisó sobre sus rodillas. La palabra papá, escrita por Mateo, le quemaba los ojos. Abrió la solapa despegada y contó los billetes. Estaba todo, hasta el último céntimo. Y junto al dinero había una nota doblada, no la había visto antes. Con dedos temblorosos la desdobló. La letra de Mateo, rápida y ligeramente inclinada, llenaba el pequeño papel. «Papá, sé que esto no arregla nada, o no lo arregla todo. El dinero es solo dinero, y sé que te lo debía. Aquí está. Pero lo que de verdad te debo es una disculpa. Tenías razón en muchas cosas. Fui un idiota, un orgulloso. Me metí en malos negocios, confié en quien no debía, y cuando me quise dar cuenta, el hoyo era demasiado profundo. Me daba vergüenza pedírtelo, y aún más vergüenza admitir que habías tenido razón desde el principio. He pasado el último año trabajando en el norte, en una plataforma petrolera, un trabajo duro, de esos que a ti te gustan, de los que te rompen la espalda pero te limpian el alma. He ahorrado cada céntimo para poder volver y mirarte a la cara, no solo para devolverte el dinero, sino para pedirte perdón, para decirte que te he echado de menos. He echado de menos tus manías, tus silencios, incluso tus sermones. Quería decírtelo hoy, en la plaza, pero no he sabido cómo empezar. El orgullo es una bestia difícil de matar, pero quiero que lo sepas. Espero que podamos empezar de nuevo, tomar ese café que tenemos pendiente desde hace un año. Te quiero, papá. Mateo». Anselmo tuvo que leer la nota 3 veces. Las lágrimas nublaban su visión, cayendo sobre el papel y emborronando la tinta. Cada palabra era un golpe de amor y de arrepentimiento. Su hijo no solo había vuelto para saldar una deuda económica, había vuelto para sanar una herida mucho más profunda. Y él, en su ceguera, en su amargura por el dinero perdido, no lo había visto. Solo había visto el sobre, el gesto, pero no la intención que había detrás. El orgullo es una bestia difícil de matar. La frase de Mateo le resonó. Era cierto, el orgullo había sido la bestia que les había separado. Y ahora, una bestia literal, un toro de 600 kilos, era lo que podía arrebatárselo para siempre. La ironía era tan cruel que le arrancó un sollozo seco, un sonido áspero que hizo que la pareja de ancianos de enfrente le mirara con compasión. Se guardó la carta en su bolsillo, junto al corazón. Era, con diferencia, lo más valioso que había tenido en sus manos en toda su vida. El dinero, el sobre arrugado, lo dejó sobre la silla vacía a su lado. Ya no le importaba.
Podían robarlo, podía perderse. Su valor se había evaporado en el instante en que leyó la confesión de su hijo. Las puertas del quirófano se abrieron con un silbido, y un hombre vestido de verde, con mascarilla y gorro, salió de ellas. Tenía los ojos cansados, pero la mirada directa. Se quitó la mascarilla y se acercó a él. ¿El padre de Mateo Vargas? Anselmo se puso en pie de un salto, sus viejas articulaciones protestando. «Soy yo. ¿Cómo está?» El cirujano, el doctor Morales según su placa, suspiró. Fue un sonido largo y pesado que heló la sangre de Anselmo. Ha sido una operación muy complicada. El golpe en la cabeza le ha provocado una hemorragia interna importante. Hemos conseguido detenerla y aliviar la presión sobre el cerebro, pero el daño es considerable. El pulmón perforado también está estabilizado. Ahora mismo está en coma inducido. Las próximas 48 horas son críticas. Anselmo se apoyó en la pared para no caer. Las palabras del médico eran un laberinto de términos técnicos, pero el significado era claro. Mateo pendía de un hilo. ¿Se va a despertar?», preguntó, la voz apenas un susurro. «Es imposible saberlo en este momento, señor Vargas. El cerebro es impredecible. Le hemos dado la mejor oportunidad posible. Ahora depende de su fortaleza. Es un hombre joven y fuerte. Eso juega a su favor». Un hombre joven y fuerte. Anselmo lo recordaba de niño, corriendo por esa misma plaza, tropezando y levantándose con las rodillas peladas, siempre con una sonrisa. Lo recordaba de adolescente, más alto que él, intentando ocultar su inseguridad bajo una capa de rebeldía. Y lo recordaba esta misma tarde, de pie frente a él, con los ojos llenos de palabras que... El aire del hospital, antes cargado de tensión y olor a antiséptico, pareció aligerarse con la promesa de ese café. Mateo asintió, una emoción cruda y vulnerable en sus ojos. El taller de carpintería. Había enterrado ese sueño bajo años de resentimiento y la necesidad pragmática de ganar dinero, dinero que siempre sintió que le debía a su padre de una forma u otra. Ahora, la idea florecía de nuevo, no como un sueño infantil, sino como un plan tangible, un proyecto construido sobre cimientos de perdón y no de deuda. «Un taller», repitió Mateo, su voz apenas un susurro. «¿De verdad, papá?» «De verdad», confirmó Anselmo. Su mano, aunque temblorosa, encontró la de su hijo. «Empezaremos con poco, unas cuantas herramientas, un pequeño local. Lo que importa es el primer golpe del martillo, el olor a serrín. El resto vendrá después». Pasaron las siguientes horas planeando. Hablaron de tipos de madera, de diseños de muebles que Anselmo había garabateado en los márgenes de los periódicos durante años, de la clientela que podrían atraer. Por primera vez no hablaban del pasado, ni del dinero perdido, ni de las ausencias. Hablaban del futuro, un futuro que, milagrosamente, volvían a compartir. Una semana después, Anselmo recibió el alta. Salió del hospital apoyado en el brazo de Mateo, no como un anciano frágil, sino como un hombre que caminaba hacia una nueva vida. El sol le dio en la cara y cerró los ojos, aspirando el aire fresco de la ciudad. El mundo ya no le parecía un lugar hostil. Fieles a su promesa, su primera parada fue la pequeña cafetería junto a la plaza, la misma plaza donde todo había estado a punto de terminar. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver el banco de madera donde Anselmo solía pasar las tardes. «¿Sabes?», dijo Anselmo, removiendo su café, «nunca me gustó ese banco. Siempre me sentía expuesto. Ahora parece diferente». Mateo sonrió. «Es solo un banco, papá. Nosotros somos los que hemos cambiado». El camarero se acercó con la cuenta y un periódico local doblado bajo el brazo. Lo dejó sobre la mesa. «Cortesía de la casa, señores. Nos alegramos de verle tan bien, don Anselmo. Toda la ciudad habla de su historia». Anselmo le agradeció con un gesto y, por curiosidad, abrió el periódico mientras Mateo pagaba en la barra. Sus ojos recorrieron los titulares hasta que una pequeña nota en la sección de sucesos captó su atención. El titular era discreto: «Investigación en curso sobre el incidente del toro en la Plaza Mayor». Pero fue la fotografía adjunta lo que le heló la sangre en las venas.
No era del toro, ni de la plaza. Era una imagen borrosa, tomada por una cámara de seguridad que mostraba una mano abriendo el pestillo de un remolque de ganado. Y en la muñeca de esa mano, inconfundible, se veía la pulsera de cuero trenzado que él mismo le había regalado a Mateo por su 18º cumpleaños. El café se le agrió en el estómago, convirtiéndose en una piedra fría y pesada. El murmullo alegre de la terraza se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. Cada fibra de la pulsera de cuero trenzado en la fotografía parecía gritar una traición que su mente se negaba a procesar. La mano, la muñeca, era Mateo, su hijo, que había llorado a su lado en el hospital, que le había buscado el mejor especialista, que acababa de comprarle un café y le hablaba de cambiar. Anselmo levantó la vista del periódico, sus manos temblaban tan violentamente que las páginas crujían como hojas secas. Mateo regresaba del mostrador, sonriendo, con esa misma sonrisa que había iluminado los últimos días de su recuperación. Pero ahora, bajo la luz del sol de la tarde, la sonrisa parecía una máscara, una fachada de yeso a punto de resquebrajarse. La pulsera de cuero asomaba discretamente bajo el puño de su camisa mientras dejaba unas monedas de propina en la mesa. «Listo, papá, ¿nos vamos? Podemos dar un paseo por el río, como cuando era pequeño». Cada palabra era una puñalada. El paseo por el río, los recuerdos. ¿Había sido todo una farsa? ¿El ataque del toro, la pérdida de la pensión, su propia vulnerabilidad? ¿Una escena orquestada? El motivo se le escapaba, un monstruo informe en la oscuridad de su confusión. ¿Dinero? ¿Una herencia adelantada que casi le cuesta la vida? ¿O algo peor, algo que no podía ni empezar a imaginar? Mateo. La voz de Anselmo fue apenas un susurro ronco. Carraspeo, intentando encontrar la fuerza. «Esta pulsera», señaló la foto con un dedo tembloroso. Mateo siguió su mirada. Por un instante, solo un instante, la máscara cayó. Anselmo vio un destello de pánico helado en los ojos de su hijo, una contracción casi imperceptible en la comisura de sus labios. Fue tan rápido que un extraño podría haberlo confundido con un parpadeo. Pero un padre conoce el rostro de su hijo mejor que el suyo propio. Mateo forzó una risa, un sonido hueco y frágil. «¿Qué pasa con eso, papá? Es una pulsera como miles. Qué casualidad más extraña, ¿no? La gente está paranoica con lo del toro». Pero la negación llegó demasiado tarde. Anselmo ya había visto la verdad. Dobló el periódico con una lentitud deliberada, metódica, como si plegara para siempre la imagen del hijo que creía tener. Se puso en pie, su cuerpo aún dolorido por la embestida, pero su columna vertebral más recta que nunca. El miedo había desaparecido, reemplazado por una gélida y amarga claridad. «Tienes razón», dijo Anselmo, su voz ahora firme y cortante como el cristal. «Es solo una casualidad. Vamos a dar ese paseo». Miró a su hijo, no con acusación, sino con una intensidad que Mateo no pudo sostener. En los ojos del anciano ya no había fragilidad, sino el brillo calculador de un hombre que acababa de entender que el toro no había sido el único depredador en la plaza aquel día, y que el más peligroso de los dos caminaba ahora a su lado. Mateo tragó saliva, visiblemente incómodo, y asintió. Mientras se alejaban de la cafetería, uno al lado del otro, Anselmo metió una mano en el bolsillo, sus nudillos rozando el frío metal del teléfono. No iba a llamar a la policía, aún no. Primero necesitaba una respuesta, una que solo podría conseguir mirando al abismo. Justo en ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con disimulo. Solo contenía 4 palabras. Él no actuó solo. Las 4 palabras brillaron en la pantalla del teléfono, cada letra una brasa candente que quemaba la última pizca de esperanza en el corazón de Anselmo. Él no actuó solo. El mundo a su alrededor se desvaneció en un zumbido sordo. El parloteo de los transeúntes, el lejano sonido de una sirena, todo se fundió en un ruido blanco.
Solo existían él, su hijo caminando a su lado con una falsa despreocupación, y ese mensaje anónimo que confirmaba su peor pesadilla. Mateo carraspeó, rompiendo el tenso silencio. «Padre, ¿estás bien? Te has quedado muy pálido». Anselmo guardó el teléfono, el movimiento deliberadamente lento, y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo un mareo. La edad, ya sabes. Este paseo me sentará bien». Caminaron hacia el parque, un lugar que antes representaba mañanas tranquilas y ahora se sentía como el escenario de una traición. Cada paso era una tortura calculada. Anselmo observaba a su hijo de reojo, buscando una fisura en su máscara, una grieta que revelara al monstruo que se escondía debajo. ¿Quién más estaba involucrado? ¿El hombre que accidentalmente soltó al toro? ¿Alguien más de su propia familia? La paranoia era una enredadera venenosa que trepaba por su mente. «Mira, padre», dijo Mateo, señalando un banco vacío junto a un estanque. «Sentémonos aquí, podemos hablar. He estado preocupado por ti». La ironía era tan espesa que Anselmo casi se ahogaba con ella. Se sentaron. El sol de la tarde proyectaba largas sombras que parecían garras extendiéndose hacia ellos. «Preocupado, ¿eh?», dijo Anselmo, su tono peligrosamente suave. «Es curioso. Yo también he estado preocupado. Por mi pensión, por mi salud, por mi futuro». Mateo evitó su mirada, fijándola en los patos que nadaban en el agua turbia. «Todo se arreglará, te lo prometí, te cuidaré». «¿Cómo me cuidaste hoy en la plaza?». La pregunta cayó como una piedra en el estanque, rompiendo la calma superficial. Mateo finalmente se giró para mirarlo, sus ojos se entrecerraron. «¿A qué te refieres? Te salvé la vida». «Me salvaste después de que casi la perdiera», replicó Anselmo, inclinándose hacia él, su voz un susurro cargado de veneno. «Una casualidad tan afortunada. El toro, el dinero desaparecido, y tú, el héroe. Todo encaja demasiado bien, ¿no crees?». El rostro de Mateo se endureció, la fachada de hijo devoto se desmoronó para revelar una frialdad de acero. «¿Qué estás insinuando, viejo? ¿Has perdido la cabeza por el golpe?». «He perdido muchas cosas, Mateo, pero no la cabeza, no aún». Anselmo sacó su teléfono de nuevo, pero en lugar de mirar la pantalla, activó la cámara frontal fingiendo comprobar su reflejo. En la pequeña imagen vio a un hombre corpulento, con una gorra de béisbol, que se había sentado en un banco cercano observándolos con una atención que no era casual. Era el mismo hombre que había visto cerca del camión del ganado antes del accidente. Él no actuó solo. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. Esto no era solo una estafa por dinero, era algo más grande, más oscuro. Mateo no era el cerebro, era un peón, y ahora su cómplice está aquí para asegurarse de que el trabajo se terminara. Anselmo entendió que no saldría de ese parque simplemente paseando. «Tienes razón, hijo», dijo Anselmo, su voz recuperando una calma antinatural mientras guardaba el teléfono. «Debo estar confundido. Gracias por traerme aquí. Es pacífico». Mateo pareció relajarse, aunque sus ojos seguían alerta. «Por supuesto, padre. Descansa». Justo en ese momento, una mujer elegante, con el rostro velado por unas gafas de sol de diseño, se acercó a su banco. Se detuvo frente a ellos, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. Anselmo no la reconoció, pero Mateo se tensó visiblemente, casi saltando del asiento. «Anselmo, ¿verdad?», dijo la mujer, su voz era seda y hielo. Ignoró por completo a Mateo. «Lamento lo de su accidente. Mi nombre es Isabel». Era la esposa de su hermano. Anselmo la miró confundido. Su único hermano Ricardo había muerto hace 30 años en un supuesto accidente de casa, dejando atrás una fortuna que misteriosamente nunca fue encontrada y una viuda de la que nunca más se supo. Isabel se quitó lentamente las gafas de sol. Sus ojos, de un azul penetrante y desprovistos de toda calidez, se fijaron en los de Anselmo. «Ricardo no murió por accidente», dijo, su voz bajando a un susurro conspirador. «Y lo que tenías en esa pensión no era solo dinero, era la llave de todo.
Tu hijo no te la robó para sí mismo, me la trajo a mí. El mundo de Anselmo se inclinó sobre su eje, las tranquilas palomas de la plaza transformándose en buitres que giraban en círculos. Miró a Mateo, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa que desmintiera la venenosa melodía de las palabras de Isabel. Pero su hijo no lo miraba a él. Tenía los ojos fijos en Isabel, una mezcla de miedo y sumisión en su rostro que le heló la sangre a Anselmo más que el ataque del toro. ¿De qué estás hablando?, logró articular Anselmo, su voz un graznido áspero. «Ricardo, ¿la llave de qué?». Isabel sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos gélidos. «Tu hermano era un hombre brillante, Anselmo, mucho más de lo que nadie, incluyéndote a ti, le dio crédito. No coleccionaba sellos ni mariposas, coleccionaba secretos, secretos de gente muy poderosa. Y antes de que su socio, un hombre al que tú conoces muy bien, lo silenciara en ese accidente, Ricardo convirtió toda esa información en algo tangible, algo que se podía pasar de mano en mano, un seguro de vida». Señaló con la barbilla el maletín que Mateo ahora sujetaba con nudillos blancos. «El dinero de tu pensión era solo el cebo, la última pieza del rompecabezas que necesitábamos para acceder a su verdadera herencia. Un número de cuenta, una palabra clave, escondidos en la numeración de los billetes que guardabas con tanto celo. Mateo solo estaba cumpliendo el plan que su tío trazó para él antes de morir. Un plan para protegerlo y para vengarse». Anselmo se sintió mareado. ¿Mateo, su hijo, cómplice de un plan urdido hacía 30 años? ¿Un peón en el juego de un hermano muerto? ¿Vengarse de quién?, preguntó Anselmo, el temblor en sus manos volviéndose incontrolable. La sonrisa de Isabel se ensanchó, volviéndose depredadora. «Del hombre que te envió al hospital, por supuesto. El toro no fue un accidente, Anselmo, fue una advertencia. Don Elías, tu amable y generoso patrón durante 40 años, el socio de tu hermano, supo que nos estábamos acercando. Él fue quien apretó el gatillo en esa cacería y ahora está intentando limpiar los cabos sueltos. Pero llegamos tarde». De repente, el sonido de varios coches frenando bruscamente en la calle contigua rompió la calma de la plaza. Hombres con trajes oscuros y rostros impasibles comenzaron a bajar, moviéndose con una eficiencia letal, rodeando la plaza. No eran policías. Mateo palideció, dando un paso atrás. «Es él», susurró Mateo, el pánico apoderándose de su voz. Isabel, sin embargo, permaneció impasible. Se volvió hacia Anselmo, su mirada azul penetrante y cargada de una urgencia escalofriante. «Don Elías no sabe que la llave ya no está en el maletín. Tu hijo me la entregó esta mañana, pero ahora nos necesita a todos muertos para estar seguro». Hizo una pausa, y por primera vez Anselmo vio una grieta en su fachada de hielo, un destello de algo parecido a la desesperación. «Hay una salida, Anselmo, pero solo una. Ricardo dejó un último secreto, una caja de seguridad que solo puede abrirse con 2 firmas genéticas, la mía y la de su único hermano de sangre». Los hombres de traje se acercaban, sus pasos resonando en las baldosas. Anselmo miró a su hijo aterrorizado, a la mujer que había desenterrado los fantasmas de su pasado y a los ejecutores que se cernían sobre ellos. Isabel extendió una mano hacia él, no en un gesto de ayuda, sino de demanda. «Así que decide ahora, Anselmo, ¿vienes conmigo a reclamar lo que es tuyo y a destruir al hombre que mató a tu hermano, o te quedas aquí a morir con tu hijo traidor? La elección es tuya, pero mira bien a tu alrededor. ¿De verdad crees que el hombre que te envió un toro te dejará una tercera opción?». El aire se espesó con el olor a pólvora y ozono. Anselmo sintió el calor del cañón de la pistola de Isabel contra su sien, un círculo helado de ultimátum. Miró a Mateo, su hijo, cuyo rostro era una máscara de terror y arrepentimiento. Las lágrimas silenciosas que recorrían sus mejillas eran la confesión más elocuente que jamás había escuchado.
Luego, sus ojos se posaron en los hombres de traje, autómatas implacables que avanzaban, armas en mano, listos para borrar de la existencia a toda su familia. La plaza, antes un lugar de recuerdos agridulces, se había convertido en un escenario para su ejecución. La mano de Isabel seguía extendida, una invitación a un pacto con el diablo. 2 firmas genéticas, había dicho, la suya y la de Ricardo. Pero Ricardo estaba muerto, su único hermano de sangre. La frase retumbó en la mente de Anselmo, un eco discordante en la sinfonía del caos. Él no era hermano de Ricardo, eran primos sí, hijos de hermanas que se habían criado como hermanos, pero la sangre no mentía en las pruebas genéticas. Isabel estaba equivocada o le mentía. El tiempo se ralentizó. El chasquido de un seguro de pistola a su derecha, el sollozo ahogado de Mateo, el viento que arrastraba una hoja seca por las baldosas. Todo era un preludio del fin. Isabel, dijo Anselmo, su voz sorprendentemente firme, un ancla en la tormenta. Estás cometiendo un error. Yo no soy el hermano de Ricardo. Isabel soltó una risa seca y amarga, un sonido que arañó el aire. Oh, Anselmo, siempre tan ingenuo. Tu madre y la mía eran hermanas gemelas idénticas. Pero el padre de Ricardo era también el tuyo. Nunca te lo dijeron para evitar el escándalo. Pero el ADN no guarda secretos familiares. Eres el único que puede abrir esa caja. La revelación lo golpeó con la fuerza del toro que casi lo había matado. Su vida entera, una mentira piadosa. El hombre al que había llamado tío, su verdadero padre. Ricardo, su primo, su hermano. Un torbellino de emociones lo asaltó, pero una se impuso sobre las demás, una ira fría y afilada. Está bien, dijo Anselmo, y en su voz había una nueva dureza, la de un hombre al que le habían quitado todo 2 veces. Iré contigo. Mateo gritó su nombre, un lamento desesperado. «Papá, no, te matará». Isabel sonrió, un gesto triunfante y cruel. Elección inteligente. Pero la mirada de Anselmo no estaba en ella. Estaba fija en Mateo, y por una fracción de segundo, sus ojos transmitieron un mensaje que solo un padre y un hijo podían entender. No era de perdón ni de condena, era una orden. Con un movimiento que desmintió sus 79 años, Anselmo se aferró al brazo de Isabel, girando su cuerpo para usarla como escudo humano justo cuando los hombres de traje abrían fuego. El primer disparo impactó en el hombro de Isabel, haciéndola gritar de dolor y rabia. Anselmo la empujó con fuerza contra los sicarios que se acercaban, creando una apertura de un solo segundo. «Ahora, Mateo», rugió. Mateo, comprendiendo la instrucción silenciosa de su padre, no corrió. En su lugar, se lanzó hacia el maletín que había caído al suelo, lo abrió de un tirón y en lugar de un fajo de billetes, sacó un pequeño dispositivo con un botón rojo intermitente. Lo había escondido allí esa mañana, un seguro de vida contra el monstruo que lo había criado. «¡Tío Elías!», gritó Mateo al cielo, con el rostro bañado en lágrimas de desafío. «Si me estás escuchando, esto es por mi padre y por el abuelo». Apretó el botón. No hubo una explosión violenta. En su lugar, un pulso electromagnético agudo y ensordecedor emanó del dispositivo, friendo instantáneamente todos los aparatos electrónicos en un radio de 100 metros. Los comunicadores en los oídos de los sicarios soltaron chispas, las luces de la plaza parpadearon y murieron. Pero el verdadero objetivo era otro. A varios kilómetros de distancia, en la sala de control de un hospital privado, el soporte vital que mantenía con vida a un anciano postrado en cama se apagó con un pitido final y definitivo. Don Elías, el titiritero, había cortado su último hilo. En el silencio repentino, solo se oía el jadeo de los presentes. Isabel, sangrando en el suelo, miraba a Mateo con puro odio. Los sicarios, desconectados de su mando, vacilaron por un instante fatal.
Anselmo no desperdició la oportunidad, cogió a Mateo del brazo y corrió, no hacia la calle, sino hacia la vieja iglesia al borde de la plaza, el lugar donde Ricardo y él habían jugado a esconderse de niños. Empujaron las pesadas puertas de madera y se encerraron dentro, sumergiéndose en la penumbra y el olor a incienso frío. Afuera, los golpes furiosos contra la puerta comenzaron. Anselmo se apoyó contra la pared, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Miró a su hijo, que temblaba pero se mantenía firme. Habían sobrevivido, por ahora. Fue entonces cuando Mateo, con la respiración entrecortada, le entregó algo que había agarrado del maletín junto con el detonador. Era una fotografía antigua y doblada. En ella, un joven Ricardo sonreía a la cámara. Pero no estaba solo. A su lado, con un brazo sobre su hombro, estaba una mujer joven de mirada feroz y familiar. Era una Isabel mucho más joven, y en sus brazos sostenía un bebé recién nacido. En el reverso, una sola frase estaba escrita con la caligrafía de Ricardo. Mi familia, la única razón para todo esto, protegerlos de nuestro padre. Anselmo miró la foto, luego a la puerta que se astillaba bajo los golpes y finalmente a su hijo. Elías estaba muerto, Isabel estaba fuera, herida y buscando venganza. Pero la caja de seguridad de Ricardo, la que contenía todos los secretos y el poder, aún esperaba. Y ahora entendía la verdad más aterradora de todas. La caja no necesitaba 2 firmas, necesitaba 3. La de Isabel, la suya y la del hijo que Ricardo había tenido con ella, un niño que ahora sería un hombre, oculto en algún lugar, sin saber que era el heredero de un imperio de sangre y el único que podía destruirlo todo. La puerta de la iglesia se abrió de golpe. A través del hueco abierto donde antes estaba la puerta, no entró Isabel ni sus hombres, sino una figura solitaria recortada contra la luz grisácea del exterior. Era un hombre joven, de unos 30 años, vestido con un sencillo traje de repartidor que parecía fuera de lugar en medio del caos. Llevaba una gorra calada, pero al entrar en la penumbra de la iglesia se la quitó, revelando un rostro que hizo que a Anselmo se le helara la sangre en las venas. Era el rostro de Ricardo, pero más joven, con la misma mandíbula cuadrada y la misma intensidad en la mirada. Sin embargo, sus ojos no eran los de Ricardo. Eran los de Isabel, fieros, calculadores y llenos de una tormenta contenida. El joven no pareció reparar en el cuerpo de Elías ni en el maletín abierto. Sus ojos se fijaron directamente en Anselmo. Caminó con una calma que desmentía la violencia que se había desatado momentos antes, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Se detuvo a pocos metros del altar. «Usted es Anselmo, ¿verdad?». Su voz era tranquila, sin el acento áspero de las calles que caracterizaba a los hombres de su padre, sino pulida, educada. «Mi madre me dijo que lo encontraría aquí. Dijo que usted entendería las cosas». Anselmo, con la fotografía aún temblando en su mano, solo pudo asentir. El hijo secreto, el heredero, estaba aquí. Isabel lo había encontrado primero. Había jugado su carta maestra. Ella también me dijo, continuó el joven, señalando con la barbilla el cuerpo inerte de Elías, que habría bajas, que la familia siempre exige sacrificios, pero no me dijo que usted sería el único que quedaría. Afuera, el sonido de las sirenas comenzó a crecer, una promesa lejana de orden que llegaba demasiado tarde. El joven sonrió, una sonrisa torcida que era puro Ricardo. «Mi madre está esperando en el coche, está herida, pero vivirá. Dice que la caja de seguridad es nuestra ahora, que con su firma y la mía, el imperio de mi padre nos pertenece, que podemos terminar lo que él empezó, pero a nuestra manera». Anselmo miró la foto, la imagen de una familia rota antes de nacer, y luego al joven que era la encarnación viviente de ese secreto. La codicia, la venganza, el poder, todo se reducía a esto, a una firma en un papel. Podía negarse, dejar que todo se pudriera en un banco, pero Isabel lo mataría allí mismo. O podía firmar y entregarle el mundo a un fantasma. «¿Y qué quieres tú?», preguntó Anselmo, su voz un susurro ronco. El joven metió una mano en el bolsillo de su chaqueta. Por un instante, Anselmo pensó que sacaría un arma para acabar con todo. En cambio, extrajo una llave pequeña y sencilla.
No era una llave de caja de seguridad, era una llave de un apartamento corriente. «Yo no quiero un imperio construido sobre sangre», dijo, su voz bajando a un tono confidencial, mientras las sirenas se acercaban inexorablemente. «Quiero lo que mi padre me dejó a mí, no a Isabel, a mí. Él me encontró hace años, me preparó. La caja de seguridad es solo una distracción para ella, un cebo. Lo que realmente importa, el verdadero poder, no está en ese banco». Lanzó la llave al aire. Anselmo la atrapó por puro instinto, el metal frío contra su palma sudorosa. Mi padre sabía que este día llegaría, sabía que ella me usaría. El joven miró hacia la puerta rota, donde las luces azules y rojas comenzaban a pintar las paredes de la iglesia. Y me dio una elección: ayudarla a usted o a ella. La dirección está grabada en la llave. Tiene hasta que la policía entre por esa puerta para decidir de qué lado de la historia quiere estar Anselmo. Porque el hombre que acaba de entrar por la puerta principal no es la policía, y no ha venido a por mí.